Buenas tardes, quien le habla Juan Suárez Hilario, quien le va a mostrar y hablar acerca del video tutorial Microsoft. Aquí nosotros buscamos la herramienta del manejador de base de datos que lleva por nombre H. H es un manejador de base de datos en el cual nosotros podemos crear aplicaciones para empresas de negocio. Aquí tenemos los objetos, en este caso nos permite crear una base de datos en blanco o utilizar una plantilla de la que están ya creadas. Vamos a crear nuestra primera base de datos en blanco. Aquí aparece a la derecha el nombre de la base de datos. Ese nombre, por lo general, nosotros podemos asignarle un nombre a la base de datos y vamos a llamarle datos. Y luego le damos un clic donde dice crear. Aquí automáticamente estamos en la ventana principal del manejador de base de datos con los menús de inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos y hoja de datos. Vamos a crear nuestra primera tabla de la base de datos. La base de datos es un conjunto de tablas relacionadas entre sí que persigue un objetivo. Vamos a crear una tabla, en este caso vamos a crear una tabla de empleados. Vamos a poner el código, nombre, apellido, nombre, apellido, sexo y dirección. Ya tenemos nuestra primera tabla de la base de datos creada. Ahora vamos a guardar, le damos un clic donde dice guardar. Aquí le llamamos empleado. Así se llamará la tabla. Una base de datos contiene un conjunto de tablas relacionadas entre sí con el fin de perseguir algún objetivo. Aquí nosotros podemos cerramos si queremos volver a abrir la tabla de la base de datos y agregar los nombres de los empleados con su dirección, sexo, apellido, nombre, teléfono y código. Una vez que nosotros creamos una base de datos, podemos cerrar la base de datos y posteriormente podemos volver a abrirla. La base de datos, en este caso le damos un clic aquí y aquí a la derecha sale las bases de datos creadas recientemente. Aquí le damos un clic a datos y observamos que ya aparece nuestra primera tabla que lleva por nombre empleado. También podemos crear un formulario para registrar la información a esa tabla. Podemos crearlo utilizando el asistente de la base de datos, crear formularios, ¿verdad? Nombre, apellido, teléfono, dirección, si queremos crear uno, ¿verdad? Automáticamente nos crea el formulario que se llama empleado. Aquí le podemos poner el código, en este caso el empleado 1, Juan, apellido Suárez, Hilario, sexo masculino y dirección infantil, un ejemplo, número 33. De esta forma nosotros podemos crear a la izquierda, ver los registros de las tablas. También podemos crear, ¿verdad? Le decimos que sí para ponerle el nombre del formulario que se llama empleado. Aquí observamos que tenemos los objetos, tabla, donde se almacena la información, y el formulario que se llama empleado. De esa forma nosotros también podemos crear macros, informes, es decir, reportes. Ahí vemos un reporte de los empleados ya creados. Le vamos a poner el nombre que se llama, podemos también llamarle el informe empleado. Cada uno de los objetos se identifica de forma diferente. Aquí también podemos tener datos externos de nuestra base de datos. Podemos también vincular un archivo de Excel. Podemos utilizar las propiedades, herramientas de SQL, también como otro manejador de base de datos. Creamos macro, módulos. Hasta aquí vimos una breve explicación acerca del uso de manejador de base de datos.